Segundo canto. La rebelión de los tronos. El fracaso del reino humano y el surgimiento de la esperanza profética. El reino estaba establecido, Jerusalén brillaba. El trono de David, aunque humano, llevaba en sí el eco de una promesa eterna. La ley habitaba entre los muros, el santuario palpitaba con adoración, y los enemigos eran mantenidos a raya. Israel se hallaba en su cumbre, pero las semillas del olvido ya germinaban bajo la superficie. El Satán, sabiendo que no podía destruir desde fuera, se infiltró en los corazones del poder. El heredero de David, llamado a reflejar la justicia del Altísimo, comenzó a mirar los tronos ajenos con deseo. El oro, las alianzas políticas, los palacios y los placeres trajeron consigo una lenta corrupción. Lo santo fue negociado, lo eterno relegado. Fue Salomón, el hijo sabio, quien primero elevó el reino a alturas sin precedentes. Bajo su gobierno, la sabiduría del Altísimo atrajo a reyes y reinas de tierras lejanas. El templo fue edificado con gloria, la presencia divina lo llenó. Era el esplendor del reino visible. Era, por un instante, la imagen del reino prometido. Pero la grandeza externa no bastó. El corazón del rey comenzó a inclinarse a lo que Dios había prohibido. Mujeres extranjeras, ídolos paganos, pactos sin oración. Altares dedicados a otros dioses se alzaron en tierra sagrada. Salomón, el sabio, dividió su lealtad, y con ello el juicio fue sellado. El reino sería dividido. Rasgaré el reino de ti, pero por amor a David, no en tus días. Así, tras la muerte del rey, el reino fue quebrado. 10 tribus se separaron, siguiendo a Jeroboam, un líder ambicioso que erigió becerros de oro para evitar que su pueblo volviera al templo de Jerusalén. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles al linaje de David. El reino del norte se llamó Israel, el del sur Judá. 2 coronas, 2 altares, 2 caminos. Desde ese momento, la historia se volvió un vaivén constante entre profecía y poder. Reyes se levantaron con fuerza y cayeron por orgullo. Algunos escucharon al Altísimo, la mayoría no. En Israel, la corrupción se consolidó con rapidez. El Satán alzó tronos sobre altares de idolatría. Reyes como Acab, junto a la despiadada Jezabel, persiguieron a los profetas, mataron a los fieles y llenaron el reino de sangre inocente. Pero el Altísimo no guardó silencio. Como llamas en la noche surgieron los profetas, voces como Elías, que desafió al sistema en el Monte Carmelo, haciendo caer fuego del cielo para probar quién era el verdadero Dios. Luego, Eliseo, con doble porción del Espíritu, que sanaba, resucitaba y confrontaba reyes. Cada palabra profética era una espada, cada juicio una advertencia. Pero el pueblo oscilaba entre el miedo y el olvido. El reino del norte, tras siglos de apostasía, fue finalmente entregado a Asiria. Sus habitantes fueron dispersados y sus tronos silenciados. Judá, aunque más constante, no estuvo libre de corrupción. Reyes justos como Ezequías y Josías brillaron como estrellas. Restauraron la ley, purificaron el templo, intentaron despertar a una nación dormida. Pero sus reformas fueron breves. El pueblo seguía deseando los dioses de las naciones. Entonces vinieron los imperios, Asiria primero y luego Babilonia, como martillo del juicio divino. Jerusalén fue sitiada, su templo saqueado y finalmente destruido. El reino cayó. El pueblo fue encadenado y llevado al exilio. El trono de David quedó vacío, y con él la tierra prometida solo un amargo recuerdo. Parecía que la promesa había sido rota, que el trono eterno se había extinguido, que el pacto se había quebrado para siempre. Pero en medio de los muros derribados y las arpas colgadas en los sauces del río, los profetas aún hablaban. Anunciaban no solo restauración, sino la venida de un rey que no sería derribado, uno que no gobernaría por poder terrenal, sino con justicia eterna. El Satán creyó que había vencido, pero la herencia seguía viva. El reino se ocultaba, pero no había sido destruido. En las cenizas de la rebelión aún ardía la llama de la redención.